¿Qué no hacer ante un vendedor con malos resultados? La venta es una profesión expuesta diariamente a muchos pequeños y grandes fracasos. Y tal como cada año se escucha decir a los periodistas sobre los goleadores en el fútbol, es fácil entrar en crisis de resultados. Malos resultados que a su vez pueden generar en el vendedor baches de motivación y de autoestima, baches que a veces se superan, pero que si no se hace algo pueden terminar en socavón. Para prevenir y evitar esto está el jefe de ventas en su papel de coaching de ventas. ¿Debe el gerente actuar en cuanto detecta el problema? ¿Debe esperar a que el vendedor supere él solo su sequía goleadora? Antes de analizar cómo hacerlo correctamente, vamos a ver 4 típicas reacciones equivocadas de un jefe de ventas, que no solo no aportan soluciones al problema, sino que lo suelen agravar a medio plazo. 4 jefes de venta tóxicos. El primero es la señorita evita actuar. Este tipo de mando, aunque es perfectamente consciente del problema, prefiere no hacer nada. Sabe que debería hablar con el vendedor o tomar una decisión, pero prefiere esperar. Espera que el problema sea un bache pasajero que quizás se resuelva solo, y de paso se evita la enojosa gestión ante el vendedor. ¿Por qué lo hace? Porque se siente culpable de no haber prestado suficiente atención o ayuda a ese vendedor, y este quizás se lo haga saber si le habla de sus malos resultados. Porque no sabe qué decirle o cómo solucionar el problema y procrastina, entonces lógicamente no le dice nada y evita actuar. Porque hablar del bache de ventas implica un conflicto en potencia y huye de los conflictos. Porque es un buen vendedor, que si presionamos mucho se enfadará y se irá a la competencia con su cartera de clientes. Por eso evita actuar, y además ahora que está en dificultades no es lo mismo de hablar con él. Quizás en el futuro, cuando mejore sus ventas, mira riesgos de ser una persona que evita actuar con un vendedor. Este tipo de jefe de ventas, con su inacción ante los malos resultados de una persona que no vende, está enviando un doble peligroso mensaje. Al vendedor: mira, estamos satisfechos con cómo lo estás haciendo. No vendes, pero estoy satisfecho. Y eso es un mal mensaje. Y además se facilita que este vendedor crea que lo está haciendo bien, que esas cifras responden a las expectativas que la empresa quiere para con él. Y claro, además transmite otro mensaje al resto del equipo, que si acepta sin objeciones la mediocridad, pues entonces piensan que da lo mismo hacerlo mejor y bajan resultados de otras personas, no solo de un vendedor, sino de un grupo. Además, el procrastinador no es feliz y los problemas metidos en un cajón casi siempre se van degradando. Segundo tipo de jefe de ventas, la señora asunción precipitada. En el mismo momento en el que se entera del descenso de ventas o de la pérdida de aquella cuenta importante, reacciona de forma inmediata. Aunque los problemas del vendedor responden a determinadas causas que ella ya conoce perfectamente. Como esos médicos que sin siquiera permitirte terminar de contar los síntomas de tu problema, echan mano del recetario, te prescriben su solución farmacológica y te dan los buenos días. No es necesario que abunden sobre su problema. Ellos ya lo diagnosticaron perfectamente y conocen la solución adecuada. Mira, no vende porque no sabe cerrar. Ergo necesita un curso de técnicas de cierre. Ergo contratemos uno y volverán las buenas ventas. Siguiente problema. Asunción precipitada. Es una persona que puede ser tú, puedo ser yo. Si no tienes la experiencia o estás viendo este artículo en el que te precipitas en dar una solución a un problema que si tú crees que es genérico, puede ser más bien puntual, específico y hay que tratarlo. ¿Por qué asunción precipitada lo hace? Pues mira, es una reacción típica en profesionales que tienen experiencia que partiendo de unos pocos datos y saltándose el proceso de análisis indicado, concluyen rápidamente sobre cuál es el problema y cuál debe ser la solución. Además del ejemplo de los médicos, suele ser habitual en algunos vendedores que asumen unas determinadas necesidades del cliente y argumentan sin saber que están golpeando en la herradura, sin tocar las motivaciones reales de su cliente. Y otra causa de su error puede provenir de su incompetencia en el arte de la pregunta o de su miedo a parecer indiscreta. Los hombres se equivocan más por demasiado listos que por demasiado buenos, dijo George Bernard Shaw. Entonces, es un riesgo que la señorita Asunción precipitada, es decir, precipitarse, pues hace que solamos tomar decisiones confundiendo los síntomas con las causas, los hechos con las opiniones, la actualidad con los antecedentes, la generalidad con la totalidad. En el punto número 3 tenemos
al gerente, señor Armando Broncas. Armando se considera un hombre de acción, sin miedo a tomar el toro por los cuernos, sin mediar ningún tipo de anestesia. Transmite al vendedor de forma clara y directa su insatisfacción por sus malos resultados. Y además adereza su mensaje con amenazas sobre lo que ocurrirá si no cambian las ventas y con adjetivos sobre las áreas de mejora del vendedor que, según él, originaron los malos resultados. Y por supuesto no permite ningún tipo de explicaciones por parte del vendedor. ¿Para qué? No necesito escuchar tus excusas, razona Armando Broncas. ¿Y por qué lo hace este tipo de perfil de jefe de ventas? Porque así lo han hecho con él, y con él el método funcionó. Porque es más fácil la transmisión de una bronca unidireccional que iniciar un lento proceso de comunicación en dos direcciones, donde es necesario preguntar, escuchar, responder las razones expuestas por el vendedor. Y además también porque produce resultados rápidos, o al menos es lo que le parece al jefe de ventas, porque a Armando Broncas le produce una positiva sensación de autoridad y poderío. ¿Será esto lo que le llaman la erótica del poder? Pero mira, hay riesgos de ser un jefe de ventas así, porque normalmente no soluciona el problema de fondo. El vendedor, si no vende, aunque le eches la bronca, lo presionas y no va a vender más. Y si vende, será mintiendo o haciendo trampas, con resultados a corto plazo y mala gestión de postventa después tendrá, porque lo que está haciendo es vender indiscriminadamente a personas que no necesitan el servicio o producto. Entonces no genera respeto a esa persona, genera un poco de miedo y deja heridas y resquemores en sus víctimas, vendedores. Y es un problema. Y en el cuarto punto tenemos al señor Sermón Perorátez. Este gerente de ventas llama al vendedor y lo arenga con tono paternalista sobre el inmediato cambio que debe dar en su gestión y cómo debe hacerlo, a qué tipos de clientes debe dirigirse y con qué tipo de argumentos. Y le explica que cuando él era vendedor hace solo 8 años, nunca perdió ventas en ese canal o con esos mismos clientes. ¿Y por qué lo hace? Porque cree que esa es la forma correcta de hacerlo. Él es el experto que debe abrir los ojos del vendedor y mostrarle lo que está haciendo mal. Cosa que el vendedor ya sabe perfectamente cómo volver a buen camino de los resultados de ventas, porque cree que sus vendedores están siempre deseosos de escuchar sus sabios consejos. Y los riesgos aquí es que transmitir al vendedor unas ideas que éste oye pero no escucha, más o menos cuando los padres hablamos con un hijo adolescente. Además, también se corre el riesgo de que el señor Sermón Perorátez se ha recibido como, por el vendedor como alguien quizás bien intencionado y amable, pero residente en una dimensión diferente de la realidad de las ventas. Y eso desmotiva al comercial y hace perder autoridad al mando. Y en el mejor de los casos, el riesgo es que si se arreglan los problemas cuando han ocurrido, sí, con un buen sermón se pueden arreglar, pero no previene los siguientes problemas. Así que ahora, por favor, en la celda de comentarios, si eres tan amable, dime qué otros errores cometen los jefes de venta ante un vendedor con malos resultados y cuál es la forma correcta de reaccionar en estas circunstancias. Mi nombre es José, gracias por llegar al final de este vídeo, suscríbete para ver vídeos parecidos, pulsa like si te ha gustado y responde en los comentarios cuáles son otros errores que cometen o han cometido contigo jefes de ventas y cuál es la manera de solucionar esos problemas. Gracias por haber estado ahí y hasta el siguiente.